Si has escuchado el capítulo anterior, te habrás dado cuenta de lo importante que es la ciencia de la persuasión, de cómo podemos ser todavía mejores en esa ciencia a través de técnicas y herramientas muy concretas. Y algo que realmente me fascina es lo que vamos a ver hoy, que son herramientas como muy avanzadas para poder llegar todavía más a esa audiencia, a esas personas en esa reunión, en esa conversación que tenemos con otra persona. Ya sea una conversación de ventas, de liderazgo, de conversación con nuestra familia, con nuestros hijos, estamos hablando para un auditorio o para quien sea. En realidad la comunicación es tan fundamental que nos sirve en todo en la vida. Si recuerdas algo sobre el capítulo anterior de este podcast, te acordarás seguramente de aquellas leyes que teníamos de la persuasión, te acordarás también de cómo la actitud, del autocontrol son cuestiones súper importantes, de cómo vamos a evitar la comunicación tóxica, de cómo vamos a acordarnos de algunos básicos, ¿no? Como la palabra más importante para una persona, que es su nombre. También de cómo aquel principio de reafirmación, es decir, que la otra persona diga que sí o se reafirme sobre algunas cuestiones, es importante en ese proceso de persuasión. Y que de cómo la sonrisa, por ejemplo, pues influye, ¿no? Radicalmente en todas las conversaciones que llevamos a cabo. Así que el otro día vimos muchas técnicas muy sencillas, pero hoy vamos a ir a la parte más avanzada. Y en esta parte avanzada te adelanto ya que hay muchas cosas que te van a interesar muchísimo. Así que empecemos, vamos a por ello. Mira, lo primero que recomendamos cuando una persona quiere ser más persuasiva, quiere influir más, es que empiece bien las conversaciones. Y ahora ya sabes esa técnica de la conexión, de la sintonía, de copiar un poco los gestos, las palabras y la postura de la otra persona. Pero si seguimos avanzando en esto del comienzo de la conversación, hay algo muy interesante y es que tenemos que hacer primero que la otra persona sea la que se exprese, que la otra persona sea la que diga cómo se encuentra, cómo está. ¿Por qué? Porque funcionamos de alguna forma así. Imagínate que los seres humanos somos como que estamos cargados de emociones, ¿vale? Aquí estás tú y aquí estoy yo. Y si yo quiero influir en ti, lo que me conviene es que primero tú te descargues un poquito de tus emociones, te sientas en conexión conmigo y que te haga protagonista, básicamente. Entonces, yo lo que tengo que conseguir es que primero seas tú el protagonista, ¿vale? Esto es importante porque a veces todos tenemos nuestra verdad. Yo tengo la mía, tú la tuya, y yo te quiero contar mi verdad, ¿no? Así que vamos ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo enseguida te empiezo a vender la moto, te empiezo a contar como esa parte de comunicación en la que yo me siento protagonista, ¿ok? Bien, pues no vamos a hacer eso, vamos a intentar que sea la otra persona la que primero exprese cómo está, cómo se siente, lo que ha ocurrido. Si estamos en una negociación, lo que hacemos es que la primera propuesta venga de la otra parte, que no venga de nosotros. Es una técnica de negociación brutal, porque sabemos que esa persona que de alguna manera descarga un poco, ¿no? Esas sensaciones, emociones o el cómo se encuentra, lo descarga en otra persona, está más preparada para dejarse ser influenciada. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar esto en la práctica, en el día a día? Bueno, pues imagínate, ¿no? Nos llamamos por teléfono. Hola César, ¿cómo estás? Y enseguida respondo, pues muy bien, Marta, encantado de saludarte. ¿Cómo te encuentras tú? Cuéntame. Entonces, fíjate, es como que te he dado ahí como una frase muy rápida, muy bien, encantado de saludarte. Luego ya te contaré más detalles de cómo me encuentro, por supuesto, Marta. Acuérdate de esa técnica de ser vulnerable, que funciona muy bien. Pero enseguida, ¿cómo te encuentras tú? Y entonces yo lo que quiero es que la otra persona se exprese con, ¿cómo te diría? Con amplitud antes que yo me exprese con amplitud. ¿Vale? Entonces los dos nos expresamos, estamos bien y tal, pero enseguida como, ¿quién nos va a dar más detalle? Yo primero quiero que sea Marta. Luego yo, evidentemente, cuando ella me diga, bueno, pues quería hablar contigo, perfecto. Y entonces ya, pues yo te expreso cómo me encuentro y te contaré cosas, pero primero quiero que seas tú. ¿Vale? Entonces, haz que el otro se exprese primero. Es una técnica de influencia brutal. Estamos en una negociación. De nuevo, podemos empezar nosotros la conversación, ¿no? Como generando un poquito de contexto. Bueno, nos hemos reunido para hablar de esto. Es importante que hablemos de esto porque es fundamental para nosotros, para nuestra empresa. Ok, hacemos un poco de contexto y enseguida ya poco a poco vamos dando la voz a la otra persona. Así que queríamos saber cuál es vuestra propuesta sobre este tema, qué pensáis, cómo lo veis y qué propuestas tenéis para nosotros, ¿no? Entonces, fíjate, lo que hemos hecho es enseguida, ¿cuál es tu propuesta? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo te encuentras? ¿Vale? Intenta siempre que sea la otra persona la que sea primero que tú. Me doy cuenta en muchas ocasiones que uno tiene ganas de influir y llega directamente a la conversación y dice ahí, habla de su libro, básicamente, y el otro se queda un poco ahí como bien, ¿vale? Pues ahora te contaré yo, pero mientras que el otro nos está escuchando a nosotros, no nos está escuchando al 100%, porque todavía tiene cosas que contarnos. Por ese motivo es muy importante no solo la conexión, sino el cómo estás, cómo te encuentras. Acuérdate de esa técnica que yo utilizaba cuando hablaba con alguien,
Habían tres preguntas: ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Y cómo te encuentras? Que son preguntas muy complementarias, como puedes imaginar, como puedes adivinar, pero las tres nos ayudan a profundizar. Yo quiero, al decirte cómo estás, si me dices bien, diré, genial, oye, me alegro mucho, ¿y cómo va todo? Y si me dices, bueno, pues estupendamente, con mucho trabajo, pues oye, me alegra un montón. ¿Y tú cómo te encuentras, por cierto? ¿No? Es como, vamos a buscar que haya apertura por parte de la otra persona. Vamos a buscar esa apertura, esa vulnerabilidad. Una vez que el otro lo haya hecho, genial, lo podemos hacer también nosotros. Y luego acuérdate de esa técnica que yo te decía el primer día, de mostrarnos vulnerables. Si tú me dices cómo estoy antes que yo a ti, tampoco te voy a decir un bien, a lo mejor. Te diré, excelente, pues muy bien, motivado, tenía ganas de hablar contigo, incluso te daré algún detalle, pero no me voy a extender en los detalles, cuidado. No nos excedemos en los detalles al principio de la conversación. Queremos que sea la otra persona la que se extienda en los detalles, porque eso va a generar un sentimiento de deuda. Es como que le debo algo a César, porque César me ha escuchado durante un par de minutos hablando yo aquí de mi tema. Va a generar un sentimiento de deuda y luego va a hacer también que yo, pues vamos, pueda tener más poder en la conversación, voy a poder pensar en lo que te voy a decir, voy a poder escuchar cuáles son tus necesidades. O sea que me va a ayudar de todas, todas. Una técnica fundamental. Bien, ahora te quiero hablar de otra técnica muy importante que es para que compren los demás como tu mensaje, ¿no? Y nos viene a decir básicamente algo que te puedo explicar perfectamente con una historia, ¿vale? Es una historia, no sé si has ido alguna vez a pescar, con una caña de pescar. Yo me acuerdo cuando era pequeño que mi hermano iba mucho a pescar. Y, y cuando íbamos a pescar, yo tenía mi comida preferida. No sé para ti, ¿eh? Pero a mí una comida que me encanta, que algunas veces al año me la permito, es la pizza, ¿no? Si estás en Italia, mucho mejor, más rica todavía, ¿vale? Entonces, a mí me encanta la pizza. Sin embargo, cuando yo iba a pescar, ahora ya no voy, pero cuando yo iba a pescar, no se me ocurría poner un trozo de pizza margarita, ¿verdad? En un anzuelo para que los peces la comieran. No obstante, fíjate qué casualidad que la pizza margarita puede que le guste a los peces, pero no se me ocurría hacer algo así. O si me gustan mucho las zanahorias, los palitos de zanahoria, pues no se me ocurría ponerle palitos de zanahoria o aguacate, ¿verdad? A los peces para que estos peces pues mordieran el anzuelo. ¿Y por qué no? Porque realmente pues eso es lo que me gusta a mí, no lo que le gusta al otro. Así que si yo quería pescar con mi hermano sabía muy bien dónde encontrar aquellos gusanitos, aquellas lombrices que estaban en la playa, escondidas por ahí en la arena, que realmente gustarían a los peces, ¿no? Así que esta es la gran metáfora, ¿no? Si quieres que el otro compre tu mensaje, vamos a hablar no de lo que te interesa a ti, sino de lo que le interesa al otro. Me encuentro en muchas comunicaciones que a veces me llegan, seguro que a ti también te llegan algunas similares, personas que hablan de su interés y lo hacen ya desde el principio de la frase. Mm, estaría encantado de hablar contigo, me encantaría hablar contigo, quiero hablar contigo porque quiero hablar de este proyecto que yo tengo, ¿no? Es como todo habla del otro, ¿verdad? Del otro. Y no habla tanto de mí, de las necesidades que yo puedo tener. Entonces, hay una frase que se atribuye al escritor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry, y es una frase que dice algo así. Dice, si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre y ancho. Bueno, esta frase creo que es muy gráfica y nos viene a decir que, a ver, vamos a evocar primero en los demás el sentimiento que queremos que tengan. Vamos a hacer que los demás vean el mensaje como suyo. Esto es para ellos. No va de mí, no va de lo que yo quiero hacer y construir, no de ese barco que yo quiero hacer, sino voy a evocar en ellos ese anhelo, ese deseo, como decía Antoine, del mar libre y ancho. De acuerdo, pues en la comunicación lo que vamos a hacer nosotros es hablar de lo que le interesa al otro. Estoy buscando un empleo, puedo hablar de lo que me interesa a mí o puedo hablar de lo que le interesa al otro. Puedo decir, por ejemplo, es posible que ustedes estén interesados en conocer y desarrollar estrategias de inteligencia artificial que beneficien a su empresa. Por ejemplo, no digo que soy un experto en inteligencia artificial, no, es posible que ustedes estén interesados en esto. Y a buen seguro, en base a la estrategia de su empresa, imagino que será importante para ustedes desarrollar. Por lo tanto, estoy pensando siempre en ustedes, en lo que ustedes quieren, ¿no? Bien, de esto nos habla este principio de haz que el mensaje llegue al otro, haz que compre tu mensaje porque el mensaje es para él o para ella. Cuando a mí me llega un mensaje que habla de la otra persona, raras veces suelo comprarlo. De hecho,
si es un mensaje por redes sociales, suelo darle al botón de borrar o incluso bloquear a esa persona, porque si no conozco de nada y ya me estás vendiendo algo, pues yo directamente te bloqueo, ¿vale? Pero si me llega un mensaje interesándose por mí, César, es posible que estés interesado en esto. He visto, en base a los vídeos que tienes publicados en redes sociales, que haces esto y esto y esto. Y como tú eres una persona muy ambiciosa, a la que le gusta crecer, había pensado que quizás el expertise que yo tengo, en fin, que el mensaje me lo pones para mí, no para ti. Entonces esto hace que yo lo compre extraordinariamente bien. Lo compre desde mi punto de vista, desde lo que yo necesito. Así que en este caso podemos hacer cosas sencillas, ¿no? Como al escribir un correo, por ejemplo, podemos hablar de mí o podemos hablar de ti. Si yo digo te envío el archivo adjunto, estoy hablando de mí. Si digo recibe el archivo adjunto, estoy hablando de ti. Entonces fíjate, incluso en cosas tan sencillas como la comunicación escrita, podemos ya hablar de nosotros o hablar del otro. Así que recibe el archivo adjunto para que lo puedas ver todavía mejor, he preparado, ¿no? Entonces, como muy, eso está hecho para ti. Esto es para ti, tú lo necesitas, tú lo quieres, estoy pensando en tus necesidades. Las personas que hablan poniendo primero las necesidades del otro sobre la mesa son personas que a un nivel comunicativo son muchísimo más eficaces, muchísimo más eficaces. Bueno, vamos a seguir viendo principios que son interesantes, que son avanzados también. A mí hay un principio que me gusta mucho y es el de saber dirigir la conversación hacia donde yo quiero. Al final, piensa que tú tienes un objetivo con cualquier conversación, con cualquier persona con la que interactúas, hay un objetivo. Quieres que haga algo, que te facilite algo, pero que hay un objetivo, ¿verdad? Entonces, un principio muy interesante es ir llevando la conversación poco a poco hacia ese lugar al que tú quieres que vaya. ¿A qué me refiero con esto? Una conversación a veces el otro la puede llevar por algún sitio, pero no va por el sitio quizás que yo quiero. ¿Cómo puedo hacer que vaya por el lugar que yo quiero? Pues eso es lo que vamos a ir viendo. Me interesa mucho porque hay muchas personas que la conversación, especialmente las conversaciones comerciales, conversaciones de ventas, se les van por otro camino. Es como que, wow, de repente la conversación se ha ido por otro lugar. Y hay otras que, sin embargo, saben muy bien retener la atención del otro, reconducir al otro para que vaya al lugar al que ellos quieren. Entonces la técnica que vamos a utilizar es a través de las preguntas. A través de preguntas abiertas vamos a hacer que la otra persona vaya como cambiando su orientación. Piensa que las personas, esto es una metáfora muy mala, ¿vale? Porque nos compara a las personas con animales, pero bueno, también somos un poco animales, ¿no? Pero las personas, no sé si tienes un perrito, pero si has visto un perrito con un palo, cuando le das un palo y se lo tiras, el perro viene con su palo ahí en la dentadura. Y algunos perros, si lo tienes bien educado, no hará eso, pero algunos perros sí que lo hacen, que se quedan en el palo ahí en sus dientes. Tú intentas quitárselo y el pelo ahí, con su palito ahí, no lo quiere soltar, no lo quiere soltar. Vale, yo te diría, ¿cuál es la estrategia para que ese perro suelte ese palo? Entonces, hay personas que dicen, no, no, yo voy a estirar más el palo porque es el objetivo. Y otros, sin embargo, dicen, mira, es más inteligente coger otro palo, hacer así, mira lo que tengo, y lanzarlo. Entonces el perro va a poner un nuevo palo y suelta el anterior. Esto lo que llevado a la comunicación es que tenemos que saber hacer que las personas cambien de foco. Yo tengo un foco, yo estoy hablando de algo, imagínate que he tenido un conflicto con alguien, con, con, con un compañero de trabajo y justo estoy hablando contigo y estoy aquí a tope ahí dándote la murga con el compañero de trabajo que tiene un conflicto, que no sé qué, y yo estoy ahí. Y tú quieres hablar de otro tema porque quieres convencerme sobre otro tema, fíjate, y solo tienes como 3 minutos. Y yo estoy ahí con mi tema. Y claro, tú dices, jo, qué difícil, ¿cómo yo en 3 minutos voy a poder influir en César? Es muy complicado, ¿verdad? Y más que yo tengo ahí una energía de conflicto. Entonces, ¿cómo podríamos lograr eso? La técnica por excelencia es a través de las preguntas conducir a la persona hacia otro lugar. Por ejemplo, yo estoy hablando de mi conflicto, contándote, y tú ahí sí haces una pregunta, aunque me interrumpas una pregunta al mostrar interés, no es una interrupción de que te hablo de otra cosa, ¿vale? Es una interrupción en la que yo me estoy mostrando interesado. Aunque me interrumpas, si me haces una pregunta, me puedes derivar hacia otro lugar. Es como tirarme un palito hacia otro lugar, como el caso del perro, ¿vale? Por lo tanto, tú me puedes decir, bueno, César, caramba, ¿y qué ha ocurrido? ¿Y tú cómo te has sentido? Por ejemplo, yo te estoy hablando de un conflicto, y estoy ahí que no paro, y tú tienes 3 minutos para influir en mí, no tienes tiempo, me puedes parar, no puedes hablarme directamente de otra cosa. Oye, César, te quería pedir esto, como de repente me cortas el rollo, ¿no? Como se suele decir. Pero si me dices, ¿y tú cómo te has sentido?
En ese momento digo, oye, pues fatal, me he sentido mal por este motivo, por este otro, ta, ta, ta. Y luego imagínate que me conduces con otra pregunta. Oye, por cierto, ¿y cómo vas con el trabajo? ¿Lo tienes todo controlado? Por ejemplo. ¿Vale? Entonces me llevas a otro lugar. Y luego me haces otra pregunta y me llevas a otro lugar. O sea, con tres, cuatro preguntas puedes llevarme desde un lugar en el que estoy muy lejos de ti hacia un lugar en el que estoy más cerca de lo que tú quieres conseguir. Imagínate que quieres que yo al final te hable de que me vas a dar algo de trabajo, por ejemplo. Imagínate que vienes a darme trabajo, pero te estoy contando algo que no tiene nada que ver con eso. Bueno, pues cómo te has sentido y cómo vas con el trabajo. Y por cierto, mañana por la mañana, ¿qué vas a hacer? Y enseguida ya es cuando yo puedo decirte, mira, pues justo había pensado en ti porque necesito de ti que me hagas esto. ¿Vale? Y es un tema muy urgente y es importante. Entonces, voy desde ese conflicto que tú tenías, esa energía, con las preguntas, cómo te has sentido y cómo vas con el trabajo y, por cierto, tú mañana por la mañana, ¿qué vas a hacer? Es decir, en tres, cuatro preguntas estoy conduciendo la conversación de una forma muy elegante, muy sutil y además muy efectiva, porque yo, el que dice las preguntas, en definitiva es el que tiene el poder, ¿no? Entonces en comunicación funciona muy así, quien dice las preguntas tiene el poder. Si nos acostumbramos a hacer preguntas desde el primer momento, estamos demostrando a la otra persona que tenemos el poder. De alguna forma, entre comillas, obligamos al otro a ser más vulnerable. Nos dan tiempo, las preguntas nos dan tiempo para pensar también. Por lo tanto, son unas herramientas brutales. Y aquí es una técnica muy chula, cuando la dominas, el que una persona te esté hablando de un tema, tú quieres ir hacia otro y le haces un par de preguntas y ya estás hablando del otro. Y ya estás hablando literalmente del otro. Hay un ejercicio que me gusta mucho que hago a veces en algunas dinámicas de grupo cuando trabajamos esos temas de influencia y es que otra persona hable de un tema pero que lo haga muy sutilmente. O sea, sin que le digamos, habla de esto, háblame de esto, y sin una pregunta directa, ¿no? Lo hacemos poco a poco. Y entonces lo hacemos así, mediante las preguntas. Primero una pregunta, luego otra, y a la tercera o cuarta pregunta ya vas al tema. Y por cierto, ¿cómo vas tú con la seguridad de tu casa? ¿No? Y por cierto, ¿cómo vas tú con los temas financieros, de ahorro y de pensamiento a largo plazo? ¿No? Entonces, vamos hacia ahí, pero quizás empezamos por un cómo estás, cómo va todo, cómo está tu familia, ¿verdad? Y cómo va el trabajo, y tú serás una persona muy ocupada, ¿verdad? Caramba, y tú te encuentras tiempo para pensar lo que vas a hacer el resto de tu vida, y cómo haces tú para ahorrar, por cierto, ¿no? Entonces, te voy llevando hacia ahí muy poco a poco y muy sutilmente sin que prácticamente te des cuenta.